un zoológico en el recinto de mariposas, 7 gotas de néctar son suficientes para 3 mariposas. Usando esa información, responda las siguientes preguntas. Lo dado. La información es la tasa de 7 gotas de néctar por cada 3 mariposas. Escribamos esta tasa a continuación en forma de fracción. La tasa nuevamente es de 7 gotas de néctar por 3 mariposas. La primera pregunta es ¿cuántas mariposas podrían alimentarse con 420 gotas de néctar? Contestar. Para esta pregunta, necesitamos determinar una tasa equivalente cuando tenemos 420 gotas, lo que significa que esta tasa debe ser igual a la tasa equivalente de 420 gotas por un número desconocido de mariposas. A. Para determinar esta tasa equivalente, necesitamos determinar a qué hora 7 es 420. 7 veces 6 es igual a 42 y por lo tanto 7 multiplicado por 60 es igual a 420. Si no somos capaces de determinar qué multiplicar por, podríamos tomar 420 y dividir por 7. Avancemos y demostremos esta cita. Primero determinamos cuántos 7 hay en 42, que es 6. 6 veces 7 es 42. Restamos. La diferencia es 0. Traer hacia abajo el siguiente dígito, que es 0. Luego determine cuántos 7 hay en 0, que es 0. 0 por 7 es 0. Sustraer. La diferencia es 0, mostrando que el cociente es 60. Y por lo tanto, para determinar la tasa equivalente multiplicamos 7 gotas por 63 mariposas por 60. Una vez más, 7 veces 60 es igual a 420. 3 veces 60 es igual a 180. Lo que indica que 420 gotas de néctar son suficientes para 180 mariposas, lo que significa la respuesta a la primera. La pregunta es 180 mariposas pueden ser alimentadas. La siguiente pregunta es ¿cuántas gotas de néctar se necesitarían para alimentar a 132 mariposas? Comenzamos con la tasa dada de 7 gotas por cada 3 mariposas. Necesitamos un tasa equivalente donde tenemos un número desconocido de gotas por 132 mariposas. A. Para determinar esta tasa equivalente, necesitamos determinar qué veces 3 es igual a 132. Si no podemos determinar por qué multiplicar, nuevamente podemos dividir 132 por 3. Vamos a mostrar esa división. Primero determinamos cuántos 3 y 13. Hay 4 3 y 13. 4 por 3 es 12. Y restar. La diferencia es 1. Baje el siguiente dígito de 2 y luego determine cuántos 3 y 12, que es 4. 4 por 3 es 12. Nosotros, sustraer. La diferencia es 0. Ahora sabemos que 3 veces 44 es igual a 132, lo que significa determinar la tasa equivalente. Cuando tenemos 132 mariposas, multiplicamos 7 drops por 44 y multiplicamos 3 mariposas por 44. Ya sabemos que 3 veces 44 es igual a 132, y 7 veces 44 es igual a 308, lo que significa la tasa equivalente es de 308 gotas de néctar por 132 mariposas. Ahora sabemos que tomaría 308 gotas de néctar para alimentar a 132 mariposas.